Hola, muy buenas tardes a todos. Una vez más estamos muy contentos de estar reunidos con todos ustedes en torno a la charla que hoy nos convoca, esperando que cada uno esté muy bien, con harta fuerza y resiliencia, ¿cierto?, para seguir adelante y sobreponernos a esta pandemia que nos ha afectado a unos más que otros y obviamente pensando en cada uno de nuestros amigos que no lo ha pasado muy bien, nuestra mejor energía a ellos. Quisiera siempre dar las gracias, ¿cierto?, a los auspiciadores que nos acompañan esta vez para poder llegar, ¿cierto?, con esta charla de hoy en día específicamente. Y en el día de hoy nos acompaña Cosme Pharma y Web Dental que hacen posible esta transmisión de hoy día. Antes de iniciar la cápsula, ¿cierto?, la charla de hoy día, perdón, daremos una cápsula comercial de nuestros auspiciadores para luego pasar a la charla de hoy. As we move across the suburbs, streetlights point their fingers to the east. To bump against the wall, looking for the tiny slow I'm getting out. I'm getting out, 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 out. Manolis, perdóname, tienes que prender tu micrófono. Perfecto, disculpa. La charla de hoy es TENS para el manejo del dolor en TTM y DOF, la cual va a ser dictada por el doctor Camilo León. El doctor Camilo León es cirujano dentista de la Universidad del Paraíso, es especialista en trastornos temporomandibulares y dolor orofacial de la Universidad del Paraíso. Trabaja en el CEFAM Alcalde Iván Manríquez en Quilpué desde el año 2015. Como especialista trabaja en la Central Odontológica en la primera zona naval desde el año 2019 y también trabaja en el Centro de Dolor Orofacial de la Universidad del Paraíso. Él es docente de pre y posgrado de la Universidad del Paraíso desde el año 2015 y en el ámbito privado se trabaja en consultas tanto en Viña del Mar y Placilla. Recordarles que para las preguntas que surjan durante la charla, ¿cierto? Dejarla en el chat, ¿cierto? Y una vez que finalice la charla, estas van a ser leídas para que sean respondidas. Camilo, por favor, estamos ya para poder hacer las charlas. Hola, muy buenas noches. Buenas noches, Manolis. Buenas noches, Sebastián. Buenas noches. Buenas noches a todos los presentes que pueden estar aquí compartiendo de esta manera ya que nos estamos acostumbrando, de manera digital, online. Y muchas gracias a la sociedad por la invitación y la oportunidad de poder presentar este tema muy relevante y muy interesante, el cual ha sido una de las líneas de investigación de la Universidad del Paraíso. Voy a compartir pantalla. Bueno, el tema que nos convoca es TENS para el manejo del dolor en TTM y DOF. Vamos a hablar a modo general de lo que es el TENS, luego seguiremos con los mecanismos de acción que explican su forma de actuar, posteriormente veremos evidencia
de TENS en TTM2, seguido por ahondar un poco más en esta línea de investigación que yo les acabo de nombrar, y finalmente haremos nuestras conclusiones en relación al manejo del dolor en base a TENS. Bueno, ¿qué es TENS? TENS es una abreviación de Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation, o si queremos en español, la estimulación nerviosa eléctrica transcutánea. El TENS es un dispositivo que emite pulsos eléctricos a través de cables y electrodos hacia la piel, y estos van a lograr una analgesia por neuroestimulación. Los componentes del TENS tenemos que el principal es el generador eléctrico, el cual emite pulsos en la superficie de la piel, el cual podemos ver en la imagen en la letra C. En la letra A vemos el cable de poder, en la letra B la batería, que sirve para su uso portátil, en la letra D los cables conectores, y en la letra E los electrodos, los cuales van a tener un gel conductor, el cual va a permitir transmitir este pulso eléctrico a la piel. Se dice que es un aparato seguro, el cual posee un bajo costo, y además que puede ser automedicado, ya que existen dos formas o dos presentaciones, una la cual es la que se tiene en el box o en el sillón médico, y la otra es la que es portátil, que el paciente puede llevar a su casa. Como dije, este va a producir una analgesia inducida por neuroestimulación, alivio o bloqueo del dolor, sin efectos adversos. Para hablar de los tipos de TENS, primero vamos a hacer un leve repaso en relación a las fibras nerviosas. Debemos recordar que tenemos fibras A alfa y A beta, las cuales van a ser estas fibras mielinizadas de gran diámetro y que van a estar encargadas de la propiocepción. Luego también tenemos fibras A delta, las cuales están ligeramente mielinizadas, tienen un diámetro medio y están encargadas de la nocicepción, así como también están encargadas de la nocicepción las fibras C, las cuales en este caso no son mielinizadas y tienen un pequeño diámetro, lo cual podemos ver representado en este esquema a nivel de la fibra C, que no están mielinizadas, las fibras A delta, levemente mielinizadas, y las fibras A beta. Y vemos también la diferencia en sus grosores. ¿Qué tipo de TENS tenemos? Bueno, tenemos dos, a grosso modo. El primero es el TENS convencional o el TENS llamado de alta frecuencia. Como dice su nombre, posee una frecuencia alta e intensidad baja, y estimula las fibras A beta, o sea, fibras gruesas. Y tenemos el otro tipo de TENS que se denomina TENS de acupuntura o de baja frecuencia, el cual tiene una frecuencia baja y una intensidad alta, el cual va a estimular fibras A delta y fibra C. En relación a analgesia y a dolor, el de alta frecuencia produce una analgesia inmediata y de corta duración, el cual se usa principalmente para el manejo del dolor agudo. Y el de baja frecuencia produce una analgesia tardía, la cual se demora aproximadamente 10 minutos y de larga duración hasta 24 horas, que principalmente se usa para el dolor crónico. Ahora, ¿qué mecanismo de acción o qué teorías de mecanismo de acción tenemos que podrían explicar esta acción o este efecto que produce el TENS? Tenemos tres principalmente. El primero es la teoría de la compuerta. El segundo es la teoría de los opioides endógenos. Y el tercero es el efecto placebo, de los cuales hablaremos en específico a continuación. Primero, tenemos la teoría de la compuerta. Es la típica teoría y bien conocida de Melzack igual, en la cual, si vamos al lado izquierdo, vamos a tener un esquema, el cual en rojo tenemos señales inhibitorias y en amarillo señales excitatorias, en la cual vamos a tener un impulso nociceptivo, el cual, por un lado, va a llegar a centros superiores, va a llegar a neuronas de segundo orden y posteriormente va a subir a centros superiores. Y, asimismo, con señales inhibitorias, va a inhibir a las interneuronas inhibitorias. Por lo tanto, va a abrir la compuerta en este caso para que pase el dolor como señal hacia los centros superiores. Queda la compuerta abierta. Ahora, si nos vamos al esquema del lado derecho, vamos a tener un estímulo que se agrega, el cual es un estímulo táctil, o también puede ser un estímulo, en este caso, un estímulo eléctrico, que se da por el TENS, el cual, al enviar señales excitatorias a la interneurona inhibitoria, va a cerrar la compuerta y va a impedir que esta señal nociceptiva pase a centros superiores, sino que
pase la señal táctil o la señal eléctrica hacia los centros superiores. Y ahí es cuando cerramos la compuerta. Esa es la primera teoría. En segunda instancia tenemos la teoría de los opioides endógenos, dentro de los cuales tenemos tres mecanismos. Mecanismos supraespinales, los cuales tienen que ver con liberación de opioides endógenos y modulación central a través de inhibición descendente. Tenemos acá estructuras que actúan como es la corteza, amígdala, hipotálamo, sustancia gris periaqueductal y núcleo de RAFE medio. Posteriormente tenemos mecanismos espinales, los cuales van a romper el ciclo vicioso del dolor por un control espinal de inhibición presináptica y segmental del asta dorsal de la médula espinal. Tenemos inhibición presináptica en la primera imagen, acá arriba. Acá al medio tenemos inhibición por medio de interneuronas, y acá abajo tenemos inhibición por medio de neurotransmisores, de los cuales hablaremos un poco más en específico en la siguiente diapositiva. Y finalmente tenemos mecanismos periféricos, el cual va a referirse a un aumento del umbral de dolor del receptor, bloqueando periféricamente el impulso drómico, o sea, hacia los centros superiores ascendente, y antidrómico, descendente. Si hacemos un resumen de lo que es teoría de compuerta y además opioide endógeno, tenemos el siguiente esquema, en el cual tenemos la estimulación por el TENS, la cual va a pasar a través de alguna de las ramas del trigemino, va a llegar al punto A, en el cual se va a estimular fibras A beta, gruesas, A delta y C, que son más delgadas. Posteriormente va a aumentar la expresión de receptores delta opioides, luego va a involucrar también a receptores mu opioides, para subir a la corteza cerebral y a través de inhibición descendente, bajar nuevamente y también lograr la estimulación de receptores serotoninérgicos que también están relacionados a la modulación del dolor, principalmente a la modulación por inhibición descendente. Finalmente, y en tercer lugar y no menos importante, tenemos el efecto placebo, el cual se define como el aprendizaje que se produce logrando un beneficio terapéutico debido a expectativas, ya sea inducidas por parte del tratante o por un aprendizaje social del paciente de lo que ve alrededor. Sabemos actualmente que el efecto placebo no es algo imaginario, sino que es algo concreto, ya que está mediado por la liberación de neuroemuladores endógenos. Como vemos en el esquema a continuación, vemos que el efecto placebo, a través de las expectativas y el condicionamiento, puede estimular estos mediadores, tanto opioides como no opioides, y afectar a sistemas como lo son los sistemas nerviosos autónomos, así como también el sistema nervioso adrenérgico. ¿Y cómo se ha visto esta relación de la analgesia tipo placebo? Ya que es revertido por la naloxona, la cual es un antídoto de los opioides, y yo al aplicar la naloxona, yo elimino la analgesia por parte del mecanismo placebo. Entonces, al eliminar esta analgesia con la naloxona, yo confirmo que estoy activando el sistema opioide endógeno. ¿Qué contraindicaciones tiene el TENS? Está contraindicado en portadores de marcapasos cardíacos o desfibriladores. También está contraindicado en primer trimestre de embarazo, epilepsia, neoplasias y trombosis. Además, la aplicación en zona de glotis o trayecto arterial carótida. Está contraindicado en áreas cutáneas, irritadas o laceradas, hemorrágicas o con osteosíntesis. También pacientes con marcada susceptibilidad a la estimulación eléctrica. Y finalmente, boca, ojos y gestantes en el abdomen. Cabe resaltar que se han descrito dos complicaciones o efectos secundarios indeseados por el uso de TENS, los cuales pueden ser una irritación cutánea o pueden ser una reacción alérgica, en este caso al gel conductor de los electrodos. ¿Cuál es la técnica de aplicación del TENS? La técnica es en la zona a tratar, o sea, en la zona origen del dolor, o englobando esta zona. ¿Qué intensidad se debe aplicar? Se describen dos tipos de intensidades. La mínima, la cual produce una sensación de hormigueo, usada en tratamiento de mediana o larga duración, y la máxima, que produce una picación y contracciones fibrilares, que solamente se indica en tratamientos de mediana duración. Y el modo de programación, normalmente se usa un TENS que varíe su frecuencia en el tiempo. Vimos que había dos tipos, pero actualmente el mismo TENS puede actuar como TENS de alta o de baja frecuencia. ¿Cuáles son los factores que determinan su eficacia? El tiempo de aplicación.
se describe un mínimo de 30 a 40 minutos para lograr una relajación muscular comprobada por electromiografía, tanto en individuos enfermos como sanos. En relación a la tolerancia, esta es prevenida alternando la frecuencia. Como dije, ahora los TENS pueden ser de alta o baja, tienen distintos modos, o también subiendo la intensidad diariamente. En relación a intensidad, debe ser la mayor posible y confortable tolerada por el paciente, ya que se ha visto que a mayor intensidad se activan más fibras y tejidos más profundos logran mayor analgesia. Y el posicionamiento de los electrodos tiene que ver con el sitio del dolor, como dije, y se ha investigado que incluso en los sitios de acupuntura puedan aumentar el efecto de la analgesia lograda por TENS. En relación a la evidencia actual, si vemos en el buscador PubMed, TENS y el concepto temporomandibular, es el que nos dará mayor cantidad de estudios hasta la fecha. Es decir, vemos el gráfico, vamos a ver que actualmente se ha mantenido una constante cantidad de estudios, que tuvo un aumento leve, pero que se ha ido manteniendo constante. Y es porque se han renovado estos estudios y cada vez se está viendo una mayor utilidad por el perfil de seguridad que hablamos en un comienzo. ¿Qué aplicaciones tiene la odontología el TENS? En primera instancia, se comenzó a usar en la odontología para manejo de ansiedad y también para previo a colocar anestesia en pacientes pediátricos. También se ha visto su uso a nivel intraoral para estimular la salivación en pacientes con serostomía o en pacientes con hiposalivación. Y también se ha estudiado mucho en el tema de dolor postquirúrgico, sobre todo en la extracción de terceros molares. Cabe resaltar que hay un tipo de paciente que también se ve muy beneficiado con lo que es el TENS, y en el cual en este caso, y por eso muestra este estudio, son pacientes con cáncer de cabeza y cuello, que se ha reportado que el TENS redujo el dolor en reposo y en fatiga versus el TENS placebo o no usar TENS. Y además se ha reportado seguridad para realizar aplicaciones más frecuentes de TENS en pacientes con cáncer de cabeza y cuello, teniendo en consideración que síntomas por radiación podrán persistir, como lo puede ser, por ejemplo, una mucositis por mayor tiempo, pero que los pacientes podrían verse beneficiados por el uso prolongado de TENS. O sea, acá no estaría contraindicado el uso, sobre todo en estos pacientes que hay que tener mayor control y mayor cuidado, tanto en las medidas, por las lesiones que puedan tener por el tema del cáncer, o también por los fármacos que estén consumiendo, o también por la contraindicación de ciertos fármacos. Entonces acá el TENS viene a ser como un apoyo. ¿Qué tenemos en dolor orofacial? Se ha visto que hay una reducción de la severidad y frecuencia de cefalea tipo tensional, pero que hay una insuficiente evidencia para profilaxis de cefaleas y prevención ante cefalea aguda. Además, se ha visto como una alternativa segura, tolerable y de bajo costo para el manejo de la neuralgia trigeminal. Sin embargo, posee evidencia muy baja para el control del dolor neuropático. En TTM, tenemos estudios que han mostrado una reducción de dolor muscular en TTM musculares. Otros estudios que han dado un aumento de rango de apertura mandibular y una disminución de la actividad electromiográfica de masseteros. Se ha también relatado que es útil en pacientes refractarios a tratamiento farmacológico y se ha relatado su uso complementario en el manejo del dolor en TTM. Sin embargo, en los primeros 3 puntos que tocamos, solo ha sido comprobado para el dolor agudo, y los estudios que la han visto en dolor crónico en estudio a largo plazo han sido controversiales, ya que no han demostrado ser mejores que no uso de terapia o el placebo, o también han dado resultados no siempre positivos. En relación a ello, la Universidad del Paraíso, ya hace muchos años, tiene en su herramientas terapéuticas el uso del TENS, y es por eso que en el año 2020 se logró una publicación la cual viene a resumir o a tratar de juntar toda esta evidencia y esta base de datos que se tenía en la universidad para el uso del TENS en TTM. Entonces se publica este estudio que se llama Estimulación nerviosa eléctrica transcutánea como complemento a la terapia convencional en pacientes con trastornos temporomandibulares. Estudio caso control. Ahí están los autores, que están los colegas del posgrado y los docentes. ¿Qué objetivo tuvo esta investigación? Entonces, determinar la respuesta terapéutica del TENS como complemento a la terapia convencional en el tratamiento de pacientes con TTM,
comparado esto con pacientes que reciben terapia convencional exclusiva. Específicamente se buscó determinar la respuesta terapéutica del TENS como complemento a la terapia convencional según rangos de edad. También se buscó la respuesta terapéutica según el dolor articular, el dolor muscular, la apertura activa sin dolor, la apertura activa forzada, la apertura pasiva y la fuerza masticatoria. Y además, determinar la respuesta terapéutica inmediata del TENS durante la sesión de aplicación, tanto para dolor articular como para dolor muscular. Bueno, tenemos este estudio, fue un estudio observacional retrospectivo, en el cual tenemos la base de datos de la Universidad del Paraíso de la Clínica de Especialidades de 2009 a 2012, con 231 pacientes. A estos pacientes se le aplicaron criterios de inclusión y de exclusión. En inclusión tenemos mayores de 14 años, presencia completa de dientes anteriores, menos de 5 piezas ausentes posteriores, una anamnesis positiva, a menos una pregunta del cuestionario de la Asociación Americana de Dolor Orofacial, y dolor mayor o igual a EVA2 en al menos un massetero o ATM. En relación a criterios de exclusión, tenemos pacientes embarazadas, portadores de marcapasos. También pacientes con enfermedades sistémicas, como poliartropatías, diabetes, trastornos musculoesqueletales o psiquiátricas. Y pacientes con uso de fármacos antidepresivos, ansiolíticos o hipnóticos, y diagnóstico clínico único, o sea que solamente tuvieran un desplazamiento discal con reducción, sin diagnóstico de TTM doloroso. Lo cual nos dio una muestra de 63 pacientes, la cual se dividió en dos grupos, y fue variada por rango de edad y dolor, un grupo convencional y un grupo tratado con TENS como complemento. ¿En qué consistía el tratamiento? En 11 sesiones, las primeras 8 en 2 sesiones semanales el primer mes, y las seguidas 3 en controles, a los 15, a los 30 y finalmente 60 días. En relación a la terapia ortopédica, tenemos el uso de un plano de Michigan, en el cual fue ajustado y luego controlado. Luego, siguiendo con la terapéutica convencional, tenemos una autorregulación física, la cual consistió de reducción de parafunciones, higiene de sueño, actividad física, eliminación de malos hábitos, ejercicios para la posición postural y ejercicio de relajación. Esto era grupo convencional. Terapia ortopédica más autorregulación física. Y el grupo TENS, además de estos dos tipos de terapia, se le agregó el TENS por sesión por 30 minutos. Entonces tenemos electrodos posicionados en el sitio del dolor, modo del TENS de variación de frecuencia, como dije, tenemos estos TENS que van de alta variando a baja frecuencia, y la intensidad fue ajustada de acuerdo a la sensibilidad de cada paciente. ¿Qué variables fueron registradas? Bueno, la edad en años, el género, y si ocupaban o no el TENS como complemento. ¿Qué medimos? Medimos dolor articular y dolor muscular, tanto derecha como izquierda, en escala visual análoga. Dolor articular a la palpación de polo lateral de ATM derecha e izquierda, y dolor muscular a la palpación de massetero superficial, tanto derecho como izquierdo. También medimos apertura activa sin dolor, apertura activa forzada, o sea, el paciente al máximo de su apertura, y apertura pasiva ayudada por el operador. Esto medido por un pie de metro. Y finalmente la fuerza masticatoria, la cual fue medida en kilogramos por un nato-dinamómetro en los caninos del lado derecho únicamente. El análisis estadístico fue hecho con el software SPSS, se aplicaron test de Shapiro-Wilk para ver normalidad, test de chi cuadrado de Pearson para ver las variables iniciales, test de Kruskal-Wallis para ver los resultados iniciales versus los finales post-terapia, test de Wilcoxon para ver el efecto inmediato de la aplicación del test en relación a analgesia articular y muscular, y correlación de Spearman para ver la relación entre la respuesta terapéutica y la edad de los pacientes, con un P menor a 0,05 e intervalo de confianza de un 95%. ¿Qué resultado obtenemos? Bueno, en relación al tratamiento y análisis, hubo 5 abandonos, lo cual nos deja pacientes en el grupo convencional total de 30 y un total de pacientes en el grupo TENS de 28. ¿Cómo es la muestra? Bueno, la muestra tiene un promedio de edad de 29 años, de un rango de 14 a 69 años.
un 87.7 fueron de género femenino y un 12.3 de género masculino. En relación a valores iniciales de las variables medidas, tenemos que, tanto para dolor en ATM derecha como izquierda, así como para dolor para massetero derecho y massetero izquierdo, tenemos valores iguales o menores a 5. En relación a la apertura, tenemos que para la apertura activa sin dolor, la apertura activa forzada y la apertura pasiva, tenemos variables mayores o iguales a 40 milímetros. Y para la fuerza masticatoria, valores mayores o iguales a 15 kilogramos. ¿Qué respeto terapéutico obtuvimos? En primera instancia, en ATM derecha, comparando la sesión inicial y final, tanto los grupos TENS como no TENS, obtuvimos respuesta terapéutica significativa en el grupo TENS. A nivel de ATM izquierda, encontramos respuesta terapéutica significativa tanto en el grupo TENS como en el grupo no TENS. Si nos vamos ahora a nivel muscular, tenemos que en el massetero derecho, así como en el massetero izquierdo, y tanto en el grupo TENS como en el grupo no TENS, obtuvimos respuestas estadísticamente significativas en la disminución del dolor. Ahora vamos a la apertura activa, en este caso apertura activa sin dolor. Fue la única apertura que logró respuestas significativas, ya que la apertura activa forzada y la apertura pasiva no tuvieron respuestas significativas, y acá tanto el grupo TENS como el grupo no TENS tuvo resultados estadísticamente positivos en aumento de la apertura activa sin dolor. Y si nos vamos ahora a la fuerza masticatoria, vamos a tener que tanto en el grupo TENS como en el grupo no TENS tuvimos un aumento también de la fuerza masticatoria con resultados estadísticamente significativos. En relación ahora al efecto inmediato, como hablamos, a nivel de dolor articular como a nivel muscular, tenemos los siguientes resultados. En relación a la ATM derecha, tanto en la primera sesión, así como en la última sesión, previo y posterior a la aplicación de TENS, tenemos respuesta estadísticamente significativa. A nivel de ATM izquierda, también, tanto en la primera sesión como en la última, después de la aplicación de TENS, inmediatamente, tenemos una respuesta de reducción de dolor estadísticamente significativa. A nivel muscular, en massetero derecho, tenemos respuestas estadísticamente significativas en el uso inmediato pre y post-TENS. Y a nivel de massetero izquierdo, tenemos respuestas estadísticamente significativas tanto en la sesión inicial como en la sesión final, pre y post-TENS, de una disminución de dolor estadísticamente significativa. Ahora, ¿qué correlación hay entre la edad y las variables? Entre todas las variables de dolor, apertura y fuerza, fueron 3 las variables las cuales tuvieron una correlación estadísticamente significativa. Y ellas fueron la apertura activa sin dolor, la apertura activa forzada y la apertura pasiva. Lo cual nos da a entender que a una menor edad los sujetos presentaron una mayor mejora en cantidad en los valores de apertura bucal. A modo de discusión, tenemos que este estudio utiliza un tratamiento conservador con el test como complemento en un estudio caso-control. En la literatura tenemos un tratamiento que se describe como primera línea, el TENS como una terapia complementaria, y el tipo de estudio más utilizado es el ensayo clínico controlado, en comparación al estudio caso-control que acabamos de revisar. También nosotros aplicamos tratamiento de 4 semanas con seguimiento de 8 semanas, el cual es similar a lo descrito por ciertos autores, pero se describe en la mayoría de los estudios que hay una falta de protocolos universales para la aplicación de TENS. O sea, no hay un protocolo definido, sino que cada autor elige la cantidad de sesiones y también el seguimiento es muy variable. El promedio de edad de este estudio fue 29 años, con un rango de 14 a 69 años. El promedio de edad en los estudios de la literatura es de 35 años y con rango de edad entre 18 y 60 años. O sea, bastante similar. El porcentaje de género también en el estudio fue 87.3 femenino y 12.7 masculino, lo cual en literatura muestra porcentajes por sobre el 60 y hasta 90% de género femenino, lo cual también sabemos que tiene que ver mucho con la prevalencia en el género femenino de los trastornos temporomandibulares. En relación a la edad, se demostró la correlación
con la respuesta terapéutica de variables de apertura activa sin dolor, activa forzada y pasiva, lo cual coincide con la literatura. Y también se ha descrito que pacientes jóvenes responden mejor al TENS. Además, también se describe que al aumentar la edad, los tejidos conectivos se ponen rígidos con menores rangos de movimiento, lo cual podría explicar este resultado. El promedio de dolor de escala visual análoga inicial fue de 3.7 a 4.3, lo cual se describe como similar a la literatura, pero es menor a los reportados en otros estudios, en los cuales había valores mayores, de entre 4.9 a 8 en la escala visual análoga. En relación a promedio de apertura, tenemos un rango de 41 a 49 milímetros, los cuales son similares a ciertos estudios descritos, pero superiores, con valores de los 32 en algunas otras investigaciones realizadas. En relación a la fuerza masticatoria, tenemos que en el estudio fue de 20 kilogramos al promedio, lo cual es menor a un estudio en el cual se reportan valores sobre 24 kilogramos en caninos, ya que coincide con que nosotros también lo evaluamos en caninos, y similar a lo reportado en estudios medidos en primeros molares, o sea, similar en el sentido de que más cercano a 20 kilogramos. Ahora en relación a respuestas terapéuticas, tuvimos nosotros respuestas terapéuticas similares en ambos grupos, a excepción de dolor en la ATM derecha, en el grupo convencional. Esto se podría aplicar ya que el tratamiento conservador por sí solo logra sanar, en este caso un TTM, descrito por múltiples autores. Y también el TTM, los trastornos temporomandibular en sí, tiene un carácter autolimitante, o también hay la existencia acá de un efecto placebo, que también acompaña a todo lo que es la terapéutica. En nuestro estudio no hubo respuestas terapéuticas significativas ni para variables de apertura activa forzada, ni apertura pasiva. Esto se puede explicar ya que se ha descrito que la apertura forzada no es una apertura funcional, y además que la apertura pasiva va a depender del operador. Y además también se ha descrito que no tiene relación ninguna de estas aperturas con el tipo de TTM, ni tampoco de la severidad del mismo. Se encontraron respuestas inmediatas en este estudio significativas para las variables de dolor articular y muscular, ¿cierto? Pre y post-TENS. Esto se puede explicar ya que el TENS es una terapia complementaria, con un mayor efecto de alivio de dolor en el corto plazo, y además se ha descrito, por otro lado, que al tener este alivio de dolor en el corto plazo, sería un facilitador en la manipulación del paciente para lograr ciertos registros. ¿Qué tenemos como conclusiones? Bueno, en términos específicos, se obtuvieron mejores respuestas terapéuticas en pacientes jóvenes al evaluar apertura mandibular activa sin dolor, activa forzada y apertura pasiva. En segunda instancia, tenemos que no se encontraron diferencias en las respuestas terapéuticas reportadas entre ambos grupos, a excepción de dolor en la articulación derecha en el grupo convencional. No se obtuvieron respuestas terapéuticas significativas al medir la apertura activa forzada y la apertura pasiva. Y dentro de la sesión se observó una respuesta terapéutica positiva al evaluar dolor articular y muscular inmediatamente después de la aplicación de TENS. Esto en específico. Y a modo general, tenemos que se encontraron respuestas terapéuticas similares en pacientes tratados con terapia convencional exclusiva, así como la complementada con TENS, lo cual nos permite concluir que el uso de TENS no modifica la respuesta terapéutica en el largo plazo. Sin embargo, la aplicación de TENS produce una reducción inmediata que ayuda al manejo del dolor en el corto plazo. Bueno, dentro del tiempo que estuvo el año pasado entre la pandemia y anterior por el tema del estallido, estuvo generándose la gestión de esta publicación y entre medio surgieron nuevas investigaciones o nuevos antecedentes, en los cuales voy a compartir un par, ya que tienen mucha relación con nuestro estudio y se parecen mucho. El cual, en primera instancia, vamos a hablar de este estudio en el cual se denomina efecto inmediato de la actividad muscular masticatoria con TENS para dolor muscular de trastornos temporomandibulares. Entonces, acá también midieron el efecto inmediato post-TENS. ¿Y qué encontraron? Una medición de dolor muscular en macéteros en un 41%, un aumento de la fuerza masticatoria, medida en este caso en primer molar en un 13%, y encontraron que aumentaba el rango de apertura mandibular en 2 milímetros. O sea, un estudio que aparte de medir el dolor
como en nuestro caso, también aprovechó de medir lo que era la fuerza masticatoria y el rango de apertura mandibular. Sin embargo, lo único que tuvo resultados estadísticamente significativos fue la disminución de dolor muscular. Esto fue hecho por un grupo japonés, de una universidad en Japón. Y el siguiente estudio que quería compartir, que también me pareció muy relevante, un estudio hecho por un grupo de China y también un investigador sueco, el cual midió el efecto del TENS en dolor provocado al movimiento para pacientes con desplazamiento discal sin reducción. Y lo comparó con un grupo placebo y además con un grupo control. Entonces acá tenemos en este diagrama los movimientos que se hicieron, que eran de apertura y cierre, lateralidades y protrusión, y en distintas velocidades, tanto rápido como lento. Luego, a nivel aleatorio, se pasó los grupos control y con TTM a un grupo TENS y un grupo TENS placebo, y se midió las velocidades y también la escala numérica de dolor. ¿Qué es lo que obtuvieron? Aumento del dolor articular y reducción del rango de apertura ante movimientos repetitivos en pacientes con TTM versus pacientes sanos, ya que sabemos que el TTM produce dolor al movimiento, en la función, o sea, perdón, su dolor se aumenta en la función. Además que el dolor articular se redujo significativamente en apertura y cierre normal y rápido y en movimientos horizontales, además obteniendo aumento de rangos de apertura y velocidad de apertura y cierre con TENS comparado al placebo. Finalmente concluyeron que el dolor provocado al movimiento puede ser reducido espontáneamente o por TENS placebo en pacientes con desplazamiento discal sin reducción, y que el TENS puede atenuar el dolor articular provocado al movimiento y mejorar la función en movimientos repetitivos mandibulares. Y a modo de conclusiones finales, tenemos que el TENS es un dispositivo que provoca analgesia inducida por neuroestimulación. El mecanismo de acción es explicado por la teoría, como dijimos, de la compuerta, teoría de los opioides endógenos y por el efecto placebo. En el dolor agudo se ha mostrado que reduce de manera inmediata la intensidad del dolor dentro de la misma sesión. Y en dolor crónico posee similares resultados que otras terapias convencionales, por lo que se recomienda combinación con otras terapias, o sea, una terapia multimodal. También podemos concluir que este podría ayudar a disminuir dosis o requerimiento de fármacos para aliviar el dolor. Se describe también como seguro para su uso frecuente en pacientes con patologías sistémicas, refractarios a otros tratamientos o que no permiten otra vía de administración. En TTM, la literatura indica que es una alternativa terapéutica en estudios a corto plazo en alivio del dolor miofacial y articular, pero en DOF existe evidencia reducida y de baja calidad para determinar su eficacia y justificar su uso. Bueno, y muchas gracias por su atención. Tuvimos algunos problemas técnicos al comienzo, pero que los pudimos resolver bien. Espero que les haya gustado la presentación y que también hayan conocido un poco más de esto de lo que es el TENS y también su aplicación clínica, ya que quizá no es algo nuevo o algo que nos va a cambiar la vida, pero sí es algo que podemos utilizar para ciertos tipos de pacientes y que nos puede ayudar a individualizar mejor nuestros tratamientos. Ahí tienen mi correo, cualquier duda o consulta. Muchas gracias, Camilo. Interesante, ¿cierto? Las conclusiones que llegaron ustedes en el estudio. Claramente, si bien, como dices tú, puede ser que no sea una ayuda 100%, permite hacer combinaciones de diferentes modalidades terapéuticas para el tratamiento. Antes de pasar, ¿cierto?, a las preguntas, recordarles de que las pueden hacer a través del chat, las vamos a ir leyendo, ¿cierto?, a medida que vayan apareciendo, y vamos a pasar, ¿cierto?, a unos spots publicitarios para después hacer las preguntas.
Ya, Camilo. Tengo, mira, un par de preguntas. Uno es, dice, en el caso de limitación de apertura causada por una cocontracción, ¿podría usarse el TENS o no es recomendable por ser algo crónico, sabiendo que tiene que tratarse el problema de fondo? Mira, en estudios se ha visto que se logra una disminución de la actividad electromiográfica de masíteros. Entonces, el tema de que sea algo crónico no quiere decir que yo en la misma sesión no pueda netamente ocupar el TENS y ocuparlo para tomar un registro o para poder causar quizá un efecto inmediato al paciente o quizá demostrar al paciente que este dolor que él tiene puede irse disminuyendo y puede ir moviendo un poquito más su mandíbula en este caso, que imagino que es como una contracción que impide movimiento, entonces quizá un poco bajar esa kinesiofobia o ese miedo del paciente de mover su articulación y para dar un poco de mayor confianza en ese sentido al paciente. Yo diría que sí sería recomendable, a pesar de que sabemos que un dolor miofacial puede ser netamente crónico y está mediado por mecanismos centrales, pero como vemos también el TENS puede intervenir en esos mecanismos, de hecho una de las teorías tiene relación con ello, y sería muy bueno, como digo, para poder mejorar ese concepto del paciente o tratar de bajar un poco ese miedo al movimiento que tiene el paciente. Ujú. Dentro de esa misma pregunta dice, ¿y para un tratamiento de emergencia sería útil, cierto, usar el TENS? Para un tratamiento de emergencia, yo creo que siempre hay que tener en consideración que hablamos de complementos, del concepto complementario. O sea, tengo una terapia igual llamada de convencional o la más usada en teoría, como sería en este caso, que tenemos terapia ortopédica, cierto, terapia autorregulación física, también tenemos terapia farmacológica, entonces yo diría que un tratamiento de emergencia, partir por lo más usado, que en este caso sería un tema farmacológico o alguna maniobra de reducción, etcétera, si en el caso que la urgencia fuera una luxación, por ejemplo, articular, entonces partir por esa instancia y en el caso que se requiera complementar eso, como para bajar un poco, como digo, el tema momentáneo, ahí se podría ocupar TENS, pero como primera línea yo diría que están ya comprobados otros mecanismos, otros métodos. Ujú. Cristian Díaz pregunta, dice, buenas tardes, la aplicación de TENS, ¿quién es el personal que aplica esta herramienta terapéutica? Entiendo que legalmente solo el kinesiólogo en Chile puede usar el TENS. ¿Se debería derivar a los pacientes a kinesiólogos para aplicar TENS? Una muy buena pregunta y de hecho ha habido cierta polémica, pero realmente las normas técnico-operativas de la especialidad está la terapia física y dentro de esa está el TENS especificado para para los especialistas en trastornos temporomandibulares. Entonces, efectivamente, no es necesario que derivemos al kinesiólogo para aplicar TENS, sino que nosotros mismos podemos aplicarlo y por supuesto que solamente en el territorio orofacial. Ya si van a empezar a brazos, piernas, etcétera, espalda, ahí ya estaríamos pasando a llevar a otras zonas anatómicas que claramente el kinesiólogo maneja mucho mejor que nosotros. Pero sí a nivel orofacial y sobre todo, como describimos en el estudio, que es a nivel de ATM o a nivel de massétero, o también se ha escrito a nivel de músculo temporal, perfectamente lo podría aplicar el especialista en TTM2. Muchas gracias. Otra duda que tengo es, como pregunta personal más que nada, hablaste, ¿cierto?, de TENS de alta intensidad, ¿cierto?, que permite bajar el dolor de manera más inmediata, ¿cierto?, que el TENS de baja intensidad. Baja, alta frecuencia. Perdón, alta frecuencia. Y en relación a eso, no hay un protocolo que diga, ¿cierto?, que cuánto y tiempo, digamos, en días, ¿cierto?, semanas, se debiese utilizar, ¿cierto?, como para tener algún medio de analgesia o mejoramiento, ¿cierto?, también de los rangos de movilidad. En la experiencia de ustedes, porque tengo entendido que, claro, lo mínimo en tiempo de uso en la sesión son de 30 a 40 minutos, pero en la prolongación de días es bueno que los pacientes utilicen, ¿cierto?, el TENS todos los días, día por medio, un mes, 2 meses. ¿Cuánto es si usted tiene alguna experiencia en relación a eso, como
para saber un poquito más acerca del uso del TENS. Sí, bueno, lo bueno que tiene es que es portátil, entonces uno no está de repente tan amarrado por el tema de que el paciente tenga que ir directamente a la clínica, sino que podría incluso indicarle que compre el TENS, que tampoco es tan caro, va entre los 40, 60 mil pesos en promedio, tampoco es un aparato que sea inalcanzable en este caso. Y el protocolo de la universidad es de al menos 2 sesiones a la semana, de 30 a 40 minutos, y eso es 8 sesiones al mes, y ahí después se va controlando. ¿Cuál es la gracia de la alta y la baja frecuencia? Bueno, la alta y la baja frecuencia, como dije en primera instancia, estimula fibras gruesas, sensitivas, táctiles, que estimulan por la electroestimulación, y la baja frecuencia estimula las fibras nociceptivas. Entonces, al tener este modo de variación de la alta y la baja frecuencia, vamos abriendo y cerrando la compuerta y logrando que el paciente en este caso no genere una tolerancia. Entonces, eso es lo principal. Por eso se varía la frecuencia, para que el paciente no se acostumbre. Y por otro lado, lo que es también relevante, la intensidad tiene que ser ajustada a la tolerancia del paciente o a cuánto puede soportar, ya que el paciente en primera instancia se acostumbra a una cierta intensidad y uno le va preguntando hasta qué punto le duele, uno lo deja un rato en esa intensidad y después uno lo va subiendo. Y al final de la sesión de los 30 minutos, el paciente está con la máxima intensidad que puede soportar en esa sesión. Entonces, en el tiempo debería ir soportando intensidades más altas. Y como vimos, si tenemos intensidades más altas, vamos a tener un mayor efecto y un efecto más profundo. Entonces también nos va ayudando las sesiones continuas semana a semana. Y después el control sería a los 15 días, a los 30 al mes y a los 2 meses, que es el protocolo que ocupamos por lo menos en la facultad. Perfecto, y claro, me queda más claro un poco con respecto, ¿cierto?, al ir variando tanto la frecuencia como la intensidad. Exacto. Bueno, dentro de los estudios que ustedes vieron que, bueno, para el dolor crónico no hay tanta información, puede ser como una comodalidad, ¿cierto?, junto con terapia farmacológica. ¿Ustedes han tenido experiencia en relación al dolor crónico y uso de TENS, en modalidad, digamos, con fármaco o solo? No, por un tema igual a nivel ético, Ujú. lo que preferimos siempre el estudio dentro del contexto de la terapia multimodal y la terapia convencional que está acompañada de la autorregulación física y también en caso que sea necesario terapia ortopédica. Entonces, nunca lo utilizamos solo eh, para algún tratamiento, siempre como complemento. Y sobre todo, como dije, ¿en qué caso? En pacientes que no empiezan a tener respuesta, o sea, son refractarios al tratamiento convencional, en pacientes que por un tema sistémico de enfermedades que no puedan a nivel cardíaco o, por ejemplo, a nivel gástrico, soportar AINES o COX-2 específicos, o ya estén con algún opioide, etcétera. Entonces, para como complementar esa analgesia, yo puedo usar el TENS, y también para pacientes, en este caso, como los que puse, pacientes oncológicos, también es muy útil. Perfecto. Es como Bueno, es como una vía extra que podemos ocupar en el fondo, como aprovechar eso. Esa es más que nada lo interesante y la gracia del TENS, y que produce muy pocos efectos adversos secundarios, y eso es lo que le da tanta seguridad. perfecto, sí, te entiendo totalmente, digamos que como ayuda como complemento a otras terapias, ¿cierto? Que permiten finalmente que el paciente vaya mejorando tanto y mejorando el dolor, ¿cierto? Como también las otras características que tú mencionaste en el estudio que hicieron. Jorge Vargas te manda muchos saludos, dice excelente presentación, me imagino que debe ser un conocido tuyo, así que Sí. te mando muchas felicidades, ¿cierto? Presentación muy didáctica. Y no tengo ninguna otra pregunta por ahora. Por lo tanto, yo creo que estamos, ¿cierto? Muy agradecidos por tu valioso tiempo, ¿cierto? Que destinaste con nosotros, por la interesante charla que nos diste hoy día acerca del TENS, que siempre ha sido como también me imagino una duda a los demás colegas, ¿cierto? Que no están muy familiarizados con el uso del TENS, de cuándo se usa, cómo se usa. Es una buena instancia, ¿cierto? Como para despejar algunas dudas y también, ¿cierto? Para usarlo, ¿cierto? Aquellos que, con seguridad, con respecto a aquellos que no lo han utilizado por sus pocos efectos adversos, obviamente teniendo en cuenta, ¿cierto?, todas
lo que dijiste tú en el principio de en no utilizar en embarazadas, ¿cierto? No utilizarlo tampoco en pacientes que presenten marcapasos o que también tengan epilepsia, etcétera. Muchas gracias, Camilo. Te agradezco, ¿cierto? Tu presentación, muy interesante y bueno, nos dejamos invitados, ¿cierto? Para la próxima charla que va a ser más o menos dentro de unas 3 o un mes más, ¿cierto? Para que estén atentos a las redes sociales, que pronto vamos a dar el nombre, ¿cierto? De la charla y el día que lo vamos a hacer. Muchas gracias por la invitación a la sociedad, por la oportunidad. Espero que haya sido un aporte y sepan un poco más, como les digo, de lo que es este tema del TENS, que es una herramienta más que podemos utilizar los TTM legalmente y que a futuro también se den más distancias. Y bueno, muchos saludos a todos y que se estén cuidando bien en sus casas dentro de todo este contexto de la pandemia. Y nada más que desear un abrazo a ti, Manolis, y a Sebastián. Muchas gracias, Camilo. Que estés muy bien. Ya pues, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.